Hola, buenas tardes. Buenas Vamos tardes, a buenas empezar tardes. la transmisión en vivo de la presentación del libro del autor Cristian Hernández, del libro Eternos Juegos de Amor. Para esta ocasión y para esta presentación tenemos la presencia del autor y además de dos ilustres personas que nos van a hacer comentarios al respecto de este interesante material. Ellos son el doctor Luis Quintana Tejera y la doctora María América Luna Martínez. En primer lugar, voy a hablar de quiénes son estas personas que hoy nos acompañan. El autor Cristian Hernández es oriundo de Toluca. Nació en 1980. Él es licenciado en Letras Latinoamericanas y maestro en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es egresado de la maestría en Estudios de Asia y África, en la especialidad de Japón, en el Colegio de México. Es miembro fundador del taller de narrativa del Centro Toluqueño de Escritores, coordinado por Eduardo Osorio. Además, es miembro fundador de la Asociación de Japonés del Estado de México, Asociación Civil. En 2015 publicó su primer libro de poemas y un cuento, Moratoria, en Diablura Ediciones. En 2018 publicó su primer libro trilingüe de poemas, Amor Koi Love, Ediciones Hernández Mancilla. Ha colaborado en revistas como La Colmena, Marabunta y Letralia. Y además escribe en el blog www.hernandezesquivel.blogspot.com. Por su parte, otro de nuestros participantes, el doctor Luis Quintana Tejera, es doctor en letras por la UNAM y profesor de diversas asignaturas en la Academia de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado y organizado numerosos coloquios que tienen directa relación con los temas que trabaja. Presentó en Francia y en España obra de Mario Vargas Llosa, con la presencia del autor. En el marco de sus trabajos de investigación, escribió numerosos artículos, capítulos de libros y libros tanto de creación personal como de crítica literaria. En el contexto de estas indagaciones filosóficas literarias, nos permitimos destacar dos ensayos editados por los Cuadernos de Versalia de Barcelona. Uno de ellos sobre la poesía de Paul Eluard y el otro sobre la producción lírica de la poetisa brasileña Cecilia Meireles. Además, publicó en la editorial Cuarto Propio de Santiago un texto analítico que tiene como eje central los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Fue comentarista y compilador de la editorial Edelvives de Madrid en el volumen que trata también de los 20 poemas ya mencionados. En 2019, dio a la luz su diccionario de retórica titulado Las trampas de la retórica, publicado honrosamente por Trajín. Y en octubre de ese mismo año publicó su libro Borges, el Inmortal, editado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Como Quintana Tejera lo ha manifestado, su verdadera pasión es la filología. El libro que hoy presenta, pues es una de esas actividades filológicas que él suele hacer. Por su parte, la doctora María América Luna Martínez es doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, socióloga por la UNAM, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde es profesora e investigadora de tiempo completo. Ha investigado, impartido conferencias y talleres, publicado artículos y capítulos de libros sobre estudios de género,
cultura, cine y literatura. Es además integrante del Comité Académico de la Especialidad de Género, Violencia y Políticas Públicas y docente de este programa de posgrado de 2011 a 2017, especialidad que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, certificada además como posgrado de excelencia por el CONACYT. Es secretaria de Equidad de Género de la Federación de Asociaciones de Personal Académico de la UAMX también, de 2001 al 2002. Y así tiene una serie de actividades de investigaciones, de publicaciones y un trabajo muy interesante en la docencia, donde también ha impartido cursos de filosofía y género, género y poder, género y violencia, diversidad sexual, escritoras latinoamericanas contemporáneas, entre otros cursos, además de estar profundamente involucrada en actividades de perspectiva de género y de temas de cultura. Entre las publicaciones que ha realizado, tiene una autobiografía, un artículo de autobiografía en el 2018, un artículo sobre el movimiento estudiantil en la revista universitaria en el octubre del 2018, otro artículo en el libro Géneros, número monotemático, personas importantes, conocedoras del tema, que nos van a hablar hoy del libro Eternos Juegos de Amor, de nuestro amigo Cristian Hernández. Y bueno, me gustaría darle la palabra, en primer lugar, a la doctora América, para que ella nos hablara del libro que hoy nos ocupa. Doctora, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde para comentar el libro de Cristian Hernández, que realmente es toda una revelación. A mí me parece que es muy importante decir que me siento muy honrada de poder conversar con ustedes esta tarde de un libro que en muchos sentidos es un libro sorprendente, ¿no? Como bien se estipula en alguna parte del libro, bueno, estos son unos cuentos reunidos, escritos por Cristian entre 1999, 98 y 2001, que coinciden con la última etapa de sus estudios de licenciatura, ¿no? Entonces, realmente es muy grato porque a veces es frecuente que los estudiantes y algunos estudiantes ingresan a la licenciatura de letras o de literatura con la idea de volverse escritores y pues nada más alejado, ¿no? Porque la orientación del plan de estudios tiene que ver más bien con los estudios acerca de la literatura. De modo que tener el libro de Cristian en muchos sentidos es una fiesta y es realmente muy importante para mí porque me permite conocerlo en otra faceta, ¿no? Lo conocí como estudiante muy inquieto, muy activo. Siempre supe de su afición por la cultura japonesa, ¿no? Ya nuestro moderador ponderó este hecho de que él incluso estudió una especialidad, una maestría sobre cuestiones orientales enfocadas específicamente al Japón, ¿no? También con él estuvimos alguna vez haciendo cosas sobre anime, ¿no? Y realmente es un entusiasta de la promoción de la cultura japonesa. Pero tener su libro en las manos, pues ciertamente, insisto, es para mí como una revelación, sobre todo porque él perteneció a una generación de estudiantes muy interesante, ¿no? Donde también estuvo o está en esa misma generación una escritora tan interesante como Cecilia Juárez, Blanca Ocampo,
Y creo que como estudiosos de la literatura es muy importante que estemos atentos a la producción literaria de nuestro terruño más próximo, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues, me parece muy importante que Cristian, como otros escritores, se va a hacer una serie de cuentos que van en toda esta línea tan fundamental del siglo XX, que es la literatura de los adolescentes. Sabemos muy bien que la adolescencia, desde un punto de vista cultural, la adolescencia es un invento del siglo XX, ¿sí? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a gestarse, ¿sí? En este modelo de capitalismo de bienestar y de sociedad de consumo, una figura clave que es el adolescente. Entonces, comienza a haber un cine sobre los adolescentes y toda esta figura del adolescente como personaje social y cultural se empieza a recrear de una manera muy interesante en la década de los 60 con autores como José Agustín, como Gustavo Sáenz, muy especialmente, porque ellos siendo muy jovencitos empiezan a escribir de todas las aventuras y andanzas de los adolescentes. Y entonces, si bien escritores como Eduardo Osorio alguna vez en sus textos exploran esta faceta, Blanca Aurora Mondragón también, pues ahora Cristian nos ofrece toda una faceta de la vida de los adolescentes de Toluca y de Metepec, que esto me parece que es realmente muy valioso, ¿no? Yo frecuentemente en mis cursos siempre estoy aludiendo para abordar los textos literarios refiriendo la propuesta de Simone de Beauvoir, que ella dice, se escribe a partir de lo que se ha conseguido ser, ¿sí? Y entonces, en este trayecto vital que cada uno vamos teniendo, insisto, es afortunado que Cristian nos permita asomarnos, ¿sí? A las vivencias de los adolescentes de Toluca del finales de siglo. Y en esa perspectiva, también lo que me parece fundamental de sus textos, que me parece que son textos muy frescos, con un manejo literario también muy importante, es el hecho de que Cristian, a pesar de estar focalizando su mirada en los adolescentes, recrea de manera muy puntual los grandes temas de la literatura, que son Eros y Thanatos, y el amor, ¿no? Bueno, el amor y la muerte. Entonces, aquí en estos cuentos se recorre ese despertar adolescente hacia esas grandes emociones humanas, y a veces se resuelven de manera muy trágica, ¿no? Y a veces de manera muy infantil todavía, ¿sí? Porque estamos en una situación limítrofe, es una edad liminal donde hay toda una transición de los adolescentes hacia un mundo que descubrir. Y si lo hacen de la mano de las ilusiones amorosas o de las buenas amistades con otros, con sus pares, sean hombres o sean mujeres, pues esto resulta menos angustiante o menos traumante. Entonces, me parece que es importante esta colección de textos porque da testimonio de ese mundo que a veces cuando ya somos adultos se nos olvida, ¿no? Entonces, este despertar al mundo con toda esa fuerza del deseo y de las hormonas a flor de piel, al mismo tiempo que hay esa candidez de lo propia del adolescente que todavía es un niño, ¿no? Entonces, esto me parece muy afortunado, por supuesto que también celebro estas incursiones cosmopolitas que el autor nos comparte de sus experiencias en Japón, y por supuesto que yo
si me lo permites, querido Cristian, pues yo ahí también veo muchísimo la influencia de Parménides García Saldaña, también que es otro gran autor de los adolescentes mexicanos, al estar jugando con la introducción de párrafos en inglés y de estas situaciones cosmopolitas, ¿no? Me parece que hay un desarrollo un poco desigual, ¿no? Hay algunos cuentos que son muy intensos, muy fuertes. Celebro que en estos cuentos se planteen temas tan fuertes como el incesto, que están ahí recorriendo el libro. Y por supuesto, el alcance poético con que inicia el libro, ¿sí? Que es este cuento prodigioso de Eva, que me parece uno de los más logrados, y La sonrisa del colibrí, ¿no? Entonces, como que, a ver, Cristian, si tú nos lo platicas un poco más en este diálogo que estamos entablando, a mí me da la impresión que estos dos cuentos ya son de la última etapa. O si no, a lo mejor tú nos puedes aclarar en qué momento están escritos estos cuentos y por qué los colocas en la entrada, ¿no? Pero sí celebro ese alcance poético de estos cuentos y supongo que como es La mordedura de la serpiente o La mordida de la manzana, la escritura siempre es un ejercicio que te lleva a querer más y más y más, ¿no? Entonces yo dejaré aquí mi participación con todas estas preguntas que surgen en el camino de haber leído y de haber tenido el gusto de leer tus cuentos, y seguramente algo también muy interesante nos va a compartir Luis y tú mismo, ¿no? Gracias por permitirme estar esta tarde con ustedes y les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora América Luna, por su participación y sus interesantes apreciaciones sobre la obra en comento del día de hoy. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Luis Quintana Tejera, quien también realizará un comentario sobre este material. Doctor, por favor. Sí, gracias Arturo. ¿Me oyen bien? Sí, por supuesto. Sí, correcto. He leído el libro de Cristian Hernández que me proporcionara. Agradezco la dedicatoria que él tiene hacia mi persona y entiendo que es un texto muy bien logrado desde muchos ángulos que lo podamos observar. Creo que él cumple con varios aspectos que vine recuperando a medida que leía su libro. El primero de ellos es que narrar representa un verdadero pacto de intertextualidad. Creo que eso es fundamental en el contexto de lo que él maneja, en donde hay una intertextualidad implícita y otra intertextualidad explícita, ¿no? Sobre todo cuando se menciona en uno de los cuentos a Florentino Ariza, que es una intertextualidad callada hacia el libro, la novela de García Márquez, y muy bien trabajado desde ese punto de vista, como hay otras formas de intertextualidad, sobre todo la intertextualidad bíblica, ¿no? A través de los elementos que él maneja. Pienso también, y Cristian lo cumple, y por eso lo felicito de igual manera, que narrar es un juego metafórico, en donde el hombre crea su propio mundo. Cristian elabora muchas metáforas amplias, ¿no? De diferentes características, y lo hace muy bien. Narrar es volar con las palabras al viento, de eso no hay duda alguna, que se logra también, y narrar es crecer cada día más. Eso también es importante, puesto que en todo escritor la maduración que se logra a través del tiempo es esencial. La literatura nos alimenta y nos ayuda a ser más fuertes ante la desgracia cotidiana que a todos nos toca vivir. La obra de Cristian Hernández consiste en recrear un mundo que ya está hecho. Eso es muy importante. Él recrea un mundo que ya está hecho, su propio mundo.
Por ello, por momentos, su relato se vuelve bastante subjetivo, lo cual podría asustar en algún momento a los férreos partidarios de la narrativa sólida y cerrada, pero que evidentemente, ya lo decía Roberto Bolaño, que el primer género literario es el lírico y la narrativa está en un segundo lugar. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero de todas maneras, siguiendo a Bolaño, entiendo que hay algo en Cristian en donde la subjetividad aparece, lo lírico aparece dentro de la novela, y eso es algo, dentro del libro de cuentos, perdón, y eso es algo que resalto de una manera particular. En el primer caso del cuento que se llama Eva en el río menstruando, le ponía yo acá, la sangre de Eva lo invade todo y Eva maldice a Dios por su castigo, por crearla, por el jardín perenne, por el fruto prohibido y por haber permitido que el demonio la engañara. Esta intertextualidad bíblica es básica, sobre todo porque Dios regresa quizá arrepentido. A mí me parece el antropomorfismo muy bien logrado también por Cristian. Dios regresa arrepentido porque cree que ha cometido el gran error de crear al hombre. Y es cierto, Dios ha cometido el error de crear al hombre y el hombre es, como decía Baudelaire, un ser maldito. Y como todos lo sabemos, ¿no? El hombre no es muy buena semilla, que digamos. Y entonces, en ese aspecto está perfectamente logrado. Aplaudo la hipálaje del título del cuento, La sonrisa del colibrí, en donde me parece muy tierno, ¿no? Y aquí es donde aparecen muchas metáforas que me resultan interesantísimas, como bebía la miel de una corola. Hay una sinécdoque muy especial, otra con su lengua que salía y entraba que salía, volvía a meterse y volvía a entrar. Es la tierna acción del pájaro diminuto. También dice, acariciando los estambres, bella metáfora. Juro que él me sonrió, dice Cristian, lo cual implica un juego poético particularmente interesante. Pero de todas maneras, a mí lo que me interesaría es, y a todos, ¿no? Como siempre pasa, oír la palabra de Cristian. Yo solamente quería hacer esta presentación aludiendo a los aspectos que más me han llamado la atención. Felicidades, Cristian, y sigue adelante con tu tarea de escribir porque es muy importante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctores. Realmente sí es un honor. Estoy todavía más nervioso que cuando fue mi examen recepcional. Precisamente por esta dimensión que comenta la doctora América, ¿no? Finalmente, pues quizás en una tesina, una tesis, en un ensayo, pues hay esa distancia de la teoría, de la academia, pero cuando, bueno, el escritor arriesga, ¿no? a lanzar textos, sobre todo con esta carga de subjetividad que comentan, pues es impresionante, ¿no? No sé si se refiere precisamente a tomar un personaje con el mismo nombre del autor, ¿no? Yo recuerdo en sus clases, doctor Luis, que decía usted, es que no podemos dar por hecho que el autor es el personaje, o sea, se llama igual, ¿no? Se llama igual que el autor, pero es un personaje diferente. Entonces, a partir de esas primeras enseñanzas en el aula, ahí en la Facultad de Humanidades, yo decía, bueno, aprovechando esta oportunidad, yo quiero escribir algo así, ¿no? Entonces me voy a poner de personaje y voy a jugar, ahora sí, conmigo mismo voy a jugar y voy a recrear, a crear, a engañar al lector. Eso también lo he escuchado en muchos creadores, ¿no? Que los mejores escritores son los que saben mentir mejor, ¿no? Pero, bueno, pues es difícil, finalmente es difícil convencer al lector, porque el lector, bueno, por lo menos el lector al que yo aspiro cuando escribo, pues es un lector leído, culto, que entiende estas referencias, que entiende los guiños que hago al interior de los textos, y me da muchísimo gusto que, bueno, ambos hayan detectado algunos de estos juegos, ¿no? En efecto, mis dos primeros libros son de poemas, de poesía, vamos a decirlo así. Cuando uno es profesor de literatura, que bueno, ahora además de escribir me dedico a dar clases de literatura, de idioma japonés, etcétera,
Cuando uno es profesor de literatura, pues es a veces muy difícil decir que lo que uno escribe es literatura o que lo que uno escribe es poesía, pero finalmente, bueno, es otra estructura, es otra consideración cuando se escribe en verso. Y esos dos primeros libros fueron como ese ejercicio de recuperar los cachitos, ¿no? Los momentos simbólicos, emocionales quizás. Pero ya cuando me planteé por ahí del 2015, como bien dice la anotación del libro, el integrar un libro de cuentos como tal, pues implicó mucho, mucho más, ¿no? Como decía la doctora América, por ejemplo, tener una línea temática. ¿Qué es lo que une a todos estos cuentos? Bueno, el tema del amor. El amor en un momento, como decía mi amiga Laura, Laura García, un amor patológico quizás, como este amor de entre hermanos, de entre primos, o el amor de pareja pues más estandarizado, más cruzado por las instituciones, ¿no? De que son compañeros de escuela y luego se hacen pareja, y luego son novios y socializan las familias y empieza a haber como este planteamiento de contraer nupcias o no, o no. Entonces, en general sí, todos estos cuentos son atravesados por el amor, que finalmente también en otro espacio me decían, bueno, es uno de los temas como más recurrentes, ¿no? Pero finalmente, lo decía muy bien la doctora América, solo se puede escribir igual, del amor o de la muerte. Y ya decía en la entrevista con Uniradio, allá en la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues me siento todavía muy joven, me siento más pegado al amor que a la muerte, ¿no? Pero en efecto, también hay una reflexión, sobre todo en estos meses que hemos estado, bueno, enclaustrados en nuestras viviendas por la pandemia, en el sentido de que hasta qué punto un escritor deja registro, ¿no? De lo que fue. Y me siento medianamente satisfecho en el sentido de que este libro, pues sí crea un registro de lo que fui muchísimo antes de haberme casado o de haberme convertido en padre, ¿no? Y qué delicia, qué gozo de compartirlo con ustedes, que me conocieron en esa etapa, ¿no? Ese niño rebelde, un poco inquieto, que llevaba con su bicicleta al aula y que llegaba tarde y con la bicicleta y con permiso, ¿no? Voy a pasar, ¿no? Y que siempre estaba escribiendo. Creo que nunca escribí tanto en mi vida más que cuando fui alumno de la Facultad de Humanidades de la UAMX. Escribía y escribía y escribía. Muchos de esos textos los perdí. Tenía un inicio de novela en una libreta y un día dejé la libreta en un transporte público. Se perdió para siempre. Entonces, bueno, sí ha sido una delicia, un gozo, porque aparte, bueno, pues sabemos que no todos los profesores de la facultad escriben. Cuando me recuerdo a la doctora América cuando llegó con su plaquet, ¿no? De poesía, y yo decía, doctora, usted escribe poemas, wow, ¿no? Increíble, ahí lo tengo todavía, muy bien resguardado. Y bueno, pues ya con el doctor Luis, con sus primeros libros de cuentos, y los más recientes ya publicados por Trajín, pues ha sido un gozo leerlo y también ir descubriendo esos pequeños, pues, ¿cómo podemos decirlo? Como pistas, como chistes que uno va guardando, uno va, ¿cómo se llama? Intercalando dentro del lenguaje narrativo para que el lector lo descubra y pues también goce con ello, ¿no? Muy bien, Cristian. Me gustaría preguntarte cuál es el texto más cercano a ti, que te gusta más de todos los que hay en este libro de cuentos. Sí, bueno. Sí, bueno, ahora recordando la pregunta de la doctora América, el último cuento que realmente se escribió es el de Mi novia es una Yoshi Kosei, ¿no? Y esto también es gracias al trabajo de Arturo Tezcahua, en el sentido de que me comentaba, bueno, tú eres egresado del Colegio de México, tú estuviste en Japón, ¿por qué no incluir un texto sobre estos temas? Y yo igual, no, pero es que no tengo nada, ¿no? Déjeme revisar qué hay, etcétera. Entonces, bueno, encontré lo que era el esbozo inicial de este cuentito, que dedico precisamente a mi profesor del Colmex, Guillermo Quartucci, porque en una primera ocasión, ya saben, ¿no? Como siempre el alumno bueno, pues yo además de dedicarme a investigar estos fenómenos de Japón, pues yo también escribo, ¿no? Y ahí le va un cuento, ¿no? Y me decía en esa ocasión el doctor Guillermo,
híjole, tú también escribes, yo tengo una novela sobre mis viajes a Japón, pero nunca he tenido ni el tiempo, ni la paz, ni la cabeza para terminarla, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, el pasar de un borrador a un texto ya consolidado, pues es muy complicado, pero bueno, también entendiendo que pues no es mi primer libro, ya es un tercer, cuarto libro que se publica y que tengo que empezar a, como dice el doctor Luis, a ser más maduro y también a tomarme más en serio la profesión de escritor. Entonces, pues me dediqué prácticamente un mes a terminarlo y mi editor me esperaba y ¿qué pasó, Cristian? ¿Cuándo me mandas ya el libro? Y espéreme, es que ya estoy a punto de terminar, a punto de terminar. Entonces sí es uno de los cuentos que abro y leo y releo con más gusto, pero obviamente pues están todos los demás que ya he releído durante muchos años, pero que siempre están ahí presentes para indicarme ciertas situaciones, ciertas cosas, ciertos problemas, y, y también porque, bueno, yo sé y también respeto mucho la posición, pues digamos, ideológica de la doctora, en el sentido de hacer una reflexión, una deconstrucción sobre qué estamos haciendo mal, bueno, en mi caso personal, como varón, a relacionarme con las mujeres. Por ejemplo, hay un texto, ¿no? Donde hay una carta que pido perdón y esta muchacha o esta niña a la que le pido perdón, pues en efecto existió y bueno, actualmente somos amigos, ella ya hizo su vida, rehizo su vida, yo también, pero como guías, como digamos, profesores, como tutores, lo vemos que los chicos siguen viviendo estos problemas, ¿no? Con esto del Me Too, de repente a mí me choqueaba ver que ponían mis alumnas en la preparatoria, mi papá me violó a los 5 años, ¿no? Híjole, era bien fuerte para mí, ¿no? Entonces, a veces este tipo de ejercicios literarios también sirven para hacer una reflexión de qué fue lo que hemos sido, qué somos y hacia dónde vamos. Y bueno, pues más o menos tratamos de darle un orden cronológico a los textos, pero sí, el último, el más reciente es Mi novia es una Yoshikosei, que ya está completamente plagado de palabras japonesas ahí un poco indescifrables a veces, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna obsesión en la temática de Cristian Hernández? Estoy pensando, o en algún momento relacioné algunas historias o algunos de sus personajes femeninos con las famosas ninfulas de Nabokov. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Cristian? Sí, bueno, antes de Nabokov, yo siempre he comentado, de hecho por ahí escribí un artículo, un ensayito, que a mí lo que me conquista en Nabokov es precisamente la forma de argumentar, ¿no? Como dice el doctor Luis, las metáforas y la manera en que va a simbolizar a esta niña, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Es muy, muy rico Nabokov, pero bueno, antes de descubrir a Nabokov ya había descubierto ¿cómo se llama? Ahora sí estoy como mis alumnos, ¿cómo se llama? A la Josephine Mutzenbacher, ¿no? Que es ahora, ¿cómo se llama? Atribuido a Félix Salten, por cierto, el autor de Bambi. Entonces, esta noveleta de una niña precoz en Baviera, creo, bueno, en Alemania, que empieza a vivir su vida sexual pues a muy corta edad, a los 5 o 6 años, y que después tiene relaciones con sus vecinos, con su propio padre, con sus compañeros de escuela, con el profesor de la escuela, con este sacerdote que les toma ¿cómo se llama? La confesión. Para mí eso lo descubro cuando voy en preparatoria y fue así de, wow, se puede escribir así, ¿no? Pero obviamente tener la sensibilidad de poder, como varón, en este caso Félix Salten, poderse meter en la psique de la niña y desde su sensibilidad como niña, pues representar todas estas experiencias. Y de la presentación anterior, cuando todavía antes de entrar en cuarentena, me comentaba por ahí el buen Jorge Grajales, me decía que a él le había gustado mucho la forma en que yo había tocado ese tema en estos textos, porque no veía la imagen del adulto, ¿no? El adulto hablando de estos niños precoces, o del incesto, o de la violencia sexual, sino realmente llegaba un momento donde los mismos niños estaban dando voz de esos sucesos. Y decía incluso que le parecía muy, por ejemplo, esta de Ave y Cachorro, que es como el gran texto de la relación,
decía que le recordaba mucho a Mala Adolescencia, ¿no? Esa película italiana semipornográfica, ¿no? Entonces, sí está, pero sobre todo también, pues todas las lolitas que vinieron después en el anime, en el manga japonés, y de ese universo extraigo a esta Mariko para plantear el personaje de Mariko en Mi novia es una Yoshikosei, y bueno, darle todo ese seguimiento. Porque también y con esto termino, lo que a mí me impresionó de estar en Japón, y bueno, tengo por ahí unos videos en YouTube al respecto, es ver cómo de repente la gente no lo ve mal, ¿no? O sea, no es, precisamente al no tener esta formación judeocristiana, pues ven a las chicas que están afuera de la estación esperando a sus clientes, ¿no? Y tiene que venir la autoridad, obviamente presionada por la UNICEF, por la ONU, y prohibir, ¿no? Pero era lo más común, ¿no? Era algo muy común, al grado que, como digo en un artículo, cuando se publica Lolita en Japón, pues pasó como si nada, una novela erótica más. O sea, no hubo ese gran escándalo que ocurrió en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Y también parte de la formación del Colegio de México, en el estudio Asia-África, fue investigar, ¿no? Cómo era vivir esta sexualidad, digamos, adolescente o infantil, y cómo se fue institucionalizando ciertas cosas, como por ejemplo las geisha y estas maiko, ¿no? Las aprendices de geisha. Y bueno, ya de ahí uso para lo que yo quiero contar, lo que yo quiero plantear. Muy bien, Cristian. Quiero decirles que esta transmisión se está realizando por Facebook Live, pero también por YouTube. Ahí van a quedar los videos, pueden verlos, vamos a compartirlos además con otros de nuestros lectores, nuestros escuchas, las personas que nos están viendo, que han llegado a ser miles las personas que siguen estas presentaciones, y nos da mucho gusto que de esta manera podamos difundir la palabra de nuestros autores. Pues me gustaría que cerráramos o fuéramos cerrando esta presentación, primero con una lectura de algún texto, de algún fragmento de los textos que están publicados en este libro, Eternos Juegos de Amor, que estamos vendiendo a través de nuestra librería virtual. Aparece nuestro vendedor, está por ahí marcando o poniendo su teléfono, y también en Mercado Libre y en librerías, por supuesto, Sótano, Gandhi y otras librerías. ¿No tendrás algún texto que quieras compartirnos, Cristian? ¿Cristian? Sí, bueno, pues si me lo permiten, y también para que el lector se interese en adquirir este libro, voy a leer el inicio de Mi novia es una Yoshikosei. ¿Qué les parece? Bien, entonces dice, su nombre era Mariko Takai, tenía 14 años de edad y había nacido y crecido en Tokio. Era delgada, blanca, de piernas largas y esbeltas, con una cabellera negra que le caía como cascada, rutilando a veces sobre su espalda. La había conocido al inicio de aquel verano afuera de una plaza comercial, mientras esperaba a mi amigo Koban para ir de karaoke. Yo acababa de regresar del país, yo acababa de llegar al país del sol naciente, y después de una breve parada en el hotel, estaba listo para disfrutar mis vacaciones. Mis primeras vacaciones sin mis padres. Había decidido ir a Japón para disfrutar del paraíso del mangánime. Y Koban había aceptado ser mi guía. Un guía muy útil, por cierto. Él llevaba un par de años residiendo en Japón y acababa de ser contratado por una compañía que elaboraba videojuegos. Aquel había sido su sueño desde que estudiábamos juntos la preparatoria. Así que, como buenos mexicanos, queríamos celebrarse un triunfo. Por eso, en cuanto se enteró de mi viaje, me propuso reunirme con él sin más demora. Así terminé en la explanada afuera de la estación JR Shinjuku, mirando las largas piernas de Mariko Takai, que esperaban impacientes por algo o por alguien. Nunca antes había conocido una mujer así, no en carne y hueso. Durante los años que Koban me había bombardeado con fotografías y videos de modelos japonesas, no creí que en el país del sol naciente existiera una joven para mí. Seamos sinceros, las japonesas promedio no son del todo bonitas. Caras redondas y gordas, ojos pequeños, narices chatas, cuellos estrechos, dientes pequeños, encimados, chuecos. Pero Mariko no era así. Más bien parecía una de las chicas de ensueño que Koban me había enseñado noche tras noche en la pantalla de su computadora, mientras vivíamos en Puebla. Aquella niña era preciosa. Su falda azul tableada parecía una corola, y el saco blanco marinero que le cubría los brazos, llevaba en el pecho una pañoleta roja que parecía
emitir luz propia. Bueno, ese es el inicio del texto y bueno, si quieren saber qué pasó con la historia de Mariko, pues está aquí, en Eternos Juegos de Amor. Muy bien, Cristian, que hayas puesto en evidencia este texto muy interesante. Me gustaría que nuestros comentaristas, nuestros opinadores, analistas de esta tarde, cerraran su participación. Doctora América Luna. Bueno, pues, insisto, ha sido un honor estar en esta presentación, porque también como investigadores nos da la posibilidad de estar estructurando en algún momento un curso sobre literatura regional. Y en ese curso, indudablemente, pues tendrá que estar Cristian Hernández con estos eternos juegos de amor. Y también gracias por darme la palabra para poderle agradecer a Cristian también el lindo detalle de reconocer ahí los años que trabajamos juntos en la Facultad de Humanidades. De verdad, me voy a oír super cursi, pero no me importa, o sea, es maravilloso como profesora universitaria ver crecer a los alumnos como Cristian y llegar a estos momentos tan importantes de creación. Gracias, Cristian, y gracias por la oportunidad a la editorial. Gracias. Muchas gracias, doctora América Luna, por su participación y su presencia, que nos honra. Doctor Luis Quintana Tejera, ¿quiere cerrar su participación? Sí, como no, Arturo, gracias. A mí me pareció, bueno, te reitero, Cristian, o reitero que los elementos que manejas son muy buenos. Yo pienso que no hay literatura regional, que la literatura es universal, que la tuya pasa al género de lo universal y que poco a poco vas a ir llegando a eso. Me llamó mucho la atención el cuento Pacto de Sangre. Me impresionó por su fuerza, por su dinamismo y sobre todo, volviendo al tema que comentaba del intertexto, por ese constante renacer del ciclo de la vida. Por esto y por muchas cosas más, te felicito y te invito a seguir creando, que es lo más importante. Para mí es todo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, América. Cristian, felicidades. Muy bien, doctor. Cristian, quizá quieras cerrar también tu participación de tu presentación. Sí, muy breve. Bueno, pues agradecerle a los dos, agradecerle a mi editor. He estado siguiendo también las presentaciones de otros autores de Trajín. Finalmente, al publicar con ustedes, pues es también una oportunidad de conocer otros autores y también lo agradezco mucho. A veces es difícil, por ejemplo, en las ferias del libro, ¿no?, participar en todas las presentaciones, pero bueno, aprovechando que estamos trabajando a distancia, he disfrutado mucho revisar estas presentaciones de otros autores. Y de verdad, bueno, aquí en Toluca, en esta pandemia han fallecido, bueno, ya desde el año pasado han fallecido varios de los grandes exponentes de la literatura del Valle de Toluca, empezando por, bueno, Roberto Fernández Iglesias, y bueno, han venido en decremento, y a veces nosotros los escritores en ciernes, realmente o sentimos muy feo, nos sentimos a veces sin que dejamos pasar la oportunidad de que los grandes escritores o los escritores ya formados nos leyeran. Y bueno, yo veo más tanto al doctor Luis como a la doctora América, más que como profesores, también como escritores, y pues ojalá también luego, la doctora, yo sé que usted escribe mucho, no académicamente, pero sí también le invitamos, bueno, yo le invito a que pueda compartirnos sus textos más adelante. Y bueno, realmente el privilegio de leer al doctor Luis, ya tiene casi 2 libros cada año, y bueno, eso también es un gusto, y bueno, realmente sí es un honor, y muchísimas gracias por haberme leído, por haberme entendido y por haberme acompañado en esta presentación. Muchas gracias también, Arturo. Pues muchas gracias a los tres y a todos los que nos están acompañando en esta presentación y a los que nos acompañen posteriormente. Realmente es un honor tener a tan dignos representantes de la literatura, tanto de quienes analizan como de quienes escriben.
Muchas gracias, Centrajín, pues estamos muy orgullosos de la participación de Cristian Hernández en nuestro catálogo, y pues está la invitación para la doctora, a ver si se anima, pues si tiene por ahí algunos materiales, igual un día los publicamos, ¿no, doctora? Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y lo voy a considerar muy seriamente. Muchas gracias por la oportunidad, por la idea. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues nos despedimos de esta presentación. Gracias a todos y que tengamos muy buena tarde. Gracias.